Hola de nuevo, sean bienvenidos a esta segunda sesión de su materia Educación a Distancia. Ya vimos en la primera sesión lo que es enseñanza, lo que es aprendizaje a distancia y ahora en esta segunda sesión vamos a ver los retos que enfrenta este proceso pedagógico. Vamos a la presentación. Vamos a ver cuáles son los retos que ha afrontado la educación a distancia, esta enseñanza, desde su concepción, desde que se empezó a trabajar en ella, desde que se empezó a visualizar. Vamos a ver cómo ha ido cambiando y qué es lo que ha impactado y de qué forma. Para empezar a ver cuáles son los retos, tenemos que ver primero cuáles son los parámetros que se enfocan a evaluar la educación a distancia y los que sigue esta enseñanza a distancia. El primero de ellos vamos a ver que tenemos qué es lo que es la calidad y la equidad. Primero tenemos que ver que la educación a distancia es una ruptura que ha ocasionado el cambio de espacios reales de aprendizaje por espacios virtuales. Esto no era previsto ni tampoco era deseado ni planeado. Nadie lo visualizaba. Este cambio significa que los maestros y los estudiantes ahora se vean expuestos en una situación que tiene una estructura completamente diferente y que ofrece una variedad de oportunidades nuevas. En este caso, pues bueno, vemos que esto nos ofrece una gama de posibilidades que no podíamos tener dentro de la enseñanza presencial, ya sea por falta de recursos, tiempos, algunas tecnologías que no todos tenían el acceso a ellas. En este caso, algunas escuelas, pues bueno, carecían de estos materiales y estos recursos para utilizarlo a favor de la práctica docente. Tenemos que empezar en esta ocasión a ver cuáles son, qué concebimos como calidad en la educación y a diferenciar en esta parte entre calidad y una buena educación. El concepto de calidad proviene del ambiente empresarial, de estos esquemas de administración y de calidad total que se metieron fuertemente en la educación. Implica una valorización de lo económico, la competitividad y la excelencia. También una proyección de las manías de calidad total, donde hablan que tenía que haber una calidad absoluta. Esto ha ido permeando en el mundo de los negocios y sigue siendo la base sobre la cual se construyen algunas políticas públicas y las políticas institucionales. Entre ellas, la educativa se ha visto afectada por estas concepciones que tenemos sobre el ámbito empresarial. Tenemos también qué es la buena enseñanza. Tenemos que diferenciar en esta parte entre calidad y la buena enseñanza o ver cuál es el concepto que se adapta mejor hacia la educación, si buena enseñanza o calidad. Según la TAPIT 2008, es aquella enseñanza que busca cuatro rasgos. El primero de ellos, el carácter. Este carácter tiene que ver con la congruencia entre pensar y obrar, actuar. Tiene que ver con convicciones claras, firmes y un sentido de finalidad que engloba y afecta nuestras vidas. La inteligencia que se desarrolla a través de y conjuntamente con el lenguaje para saber comunicarse y convencer. También vemos con una interpretación del pasado que permite entender mejor al presente y debe de ser educada. En esta parte nos habla de la capacidad de abstracción, raciocinio, lógico, análisis, síntesis, relación, introducción, deducción o aprender a pensar y aprender a aprender. Todo esto tiene que ver con la parte de la inteligencia. Los sentimientos, en esta caso, bueno, el racionalismo pedagógico prevaleciente ha olvidado en los sentimientos. Estos elementos son cultivo de la imaginación y la creatividad, el desarrollo de la intuición, la modulación de la sensibilidad y la educación para la compasión. Pues aquí vemos que esta parte de lo sentimental se deja a un lado eh, y ello impacta directamente a la creatividad, a la sensibilidad y la compasión. La libertad para educar es posible y la libertad para ser responsable con el esclarecimiento de los propios valores de la formación de normas para discernir el bien y el mal. Bueno, pues aquí vemos la libertad, de ser responsable y también vemos que tenemos que esta parte de poder nosotros tomar nuestras decisiones entre el bien y lo mal.
Por otra parte, tenemos el concepto de calidad. La calidad de la educación institucional depende de la calidad de los procesos que se viven y se aprenden, la cual está condicionada fundamentalmente por el personal académico, el currículum, el apoyo a estudiantes, los recursos de información y conocimientos, su accesibilidad y procedimientos de evaluación válidos y confiables para la institución. En este caso, el estudiante y la sociedad. Pues bueno, aquí vemos que la calidad tiene que ver con lo que aprenden, con el personal académico, los contenidos, los recursos y bueno, aquí también vemos la accesibilidad y los procedimientos de evaluación que manejan. Vemos que pues efectivamente se mete mucho la parte de lo empresarial en la educación. Bueno, calidad educativa. Hice este pequeño esquema donde vemos que tiene que ver la calidad educativa, tiene que ver con innovación, innovación en los procesos, en los recursos, en la didáctica misma. También tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje calificado, un aprendizaje con vistas al logro de objetivos y un aprendizaje para la vida, que si recuerdan anteriormente hablamos de las competencias. Eso era la competencia, tenía que ver mucho con la calidad educativa, a diferencia de ahora que son los procesos de aprendizaje. La matrícula, aquí en esta parte nos hace referencia a que tiene que garantizar la permanencia, ser activa y garantizar la acreditación. Los resultados. Aquí nos menciona que se debe de evaluar todo el tiempo. Tiene que haber resultados cuantificables que se puedan contar, que puedan eh, tener una escala estimativa. Equilibrio entre la oferta y la demanda. Tiene que haber igual de oferta y demanda. No puede haber mucha oferta si no hay demanda. También tiene que ver con el docente. El docente se transforma en un motivador, tiene que centrarse en el aprendizaje, conoce capacidades, conocer las capacidades, la vocación e intereses de los estudiantes. Tiene que ser rentable, que se use obviamente, que esté funcionando estos cursos, que se esté ocupando y que no esté nada más ahí ofertándose sin que nadie lo utilice. Tiene que haber una relación entre el costo y el beneficio, que el costo y el beneficio sea equilibrado, no que sea muy costoso, pero beneficia a muy poca cantidad de personas. Funcional, que a alguien le sea útil. Si no es útil, no sirve de nada, no tiene calidad, carece de calidad. Entonces, pues vemos todas estas partes que conforman a la calidad educativa y vemos que, bueno, no es nada alejado de la realidad, no es nada que nosotros no estemos trabajando en nuestras instituciones. Calidad en los aprendizajes. Vamos a entrar a este concepto que nos llama mucho la atención porque un aprendizaje para que sea de calidad requiere que los objetivos sean claros y alineados. ¿Esto qué quiere decir? Que los contenidos, las actividades y evaluaciones tengan que ver con los resultados de aprendizaje esperados. Metodologías activas. Debemos de ir más allá de la clase grabada. Debemos de promover los foros de debate, proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas y simulaciones. En este caso, pues tenemos que buscar mucho la enseñanza situada, donde el alumno se traslada a trabajar como si ya estuviera teniendo la situación enfrente de sí. Tenemos también la equidad. La equidad en la educación en línea se refiere a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades. En esta parte de la equidad, pues vemos que tenemos mucho que ahondar, ya que hoy en día, la equidad, así como lo vemos en la imagen, no es que todos tengamos lo mismo, sino que todos tengamos las mismas oportunidades. Vemos el típico ejemplo de los libros, ¿no? Que podríamos poner todos la misma cantidad de libros, pero hay algunos que necesitan más libros para poder alcanzar cierta estatura o cierto andamiaje, y hay otros que requieren menos cantidad de libros. Y quien no lo requiere, pues no es necesario. Entonces, de eso se trata la equidad. Y aquí viene que, bueno, tenemos que garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades, recursos, sin importar su origen, su circunstancia. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emplear una diversidad de estrategias que tengan que garantizar esta parte de la equidad. Entre ellos tiene que haber
Acceso asequible, ¿qué quiere decir eso? Que se tienen que reducir y eliminar los costos asociados con la educación en línea, como matrículas y materiales de aprendizaje. También que se debe facilitar el acceso a mayor número de estudiantes. Flexibilidad en los horarios. ¿Qué tiene que ver esto? La flexibilidad en los horarios nos menciona que debemos de ofertar horarios flexibles y algunas opciones de aprendizaje asincrónico. ¿Esto para qué? Para que permita a los estudiantes con responsabilidades tanto laborales y familiares participar en la educación en línea. Y recordemos que muchos que optan por la educación en línea son personas que ya trabajan. Entonces nosotros tenemos que considerar estos factores que influyen dentro de, y los horarios, pues no tenemos que tener horarios rígidos porque muchas veces las personas que trabajan no cuentan con un horario suficiente. Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Bueno, esto es importante porque tenemos que implementar programas de apoyo y tutoría dirigidos a aquellos estudiantes con bajos recursos, mujeres. Muchas veces no nos enfocamos en las mujeres, minorías étnicas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, que se tenga que garantizar que no se queden atrás. Y bueno, esto lo vemos mucho en la nueva escuela mexicana que nos habla de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Entonces nosotros tenemos que emplear. Y bueno, si vemos estos conceptos, vemos que se asemejan mucho a lo que nosotros nos hemos pasado revisando sobre ese nuevo plan de estudios. Bueno, ya que vimos esta parte de la equidad, de la calidad, tenemos que saber cómo se puede evaluar, cómo tenemos que evaluar esta calidad de nuestra educación que estamos ofertando. Para ello, bueno, tenemos a Hillary Parenton. Destaca que algunos factores relacionados con la evaluación de la calidad de la educación a distancia pueden ser primero los de esfuerzo, que tiene que ver con la cantidad de títulos, diplomas, certificados, aquellos cursos que se diseñaron, que se elaboraron y que se impartieron, aquel número de solicitudes, inscripciones, admisiones y exámenes. Eso tiene que ver, bueno, todo lo que llevas tú trabajando, qué es lo que has logrado y cuáles son los resultados que te han dado. En esta ocasión, pues bueno, vemos toda la parte organizativa. Ya en los indicadores de desempeño se refieren a esas actividades, cómo impactaron en la institución, en los funcionarios. Puede ser en este caso el cambio de la productividad, se modificaron las prácticas del trabajo, se lograron los aprendizajes, se tuvo una exitosa conclusión de los estudios y los exámenes rindieron efectivamente. Entonces, tenemos estos dos indicadores para poder evaluar cómo está ocurriendo la calidad en la educación a distancia. No dejemos de lado esto porque de ello va a depender qué tanto hemos avanzado, en qué nos hemos atorado, qué es lo que no hemos considerado, qué tendríamos que corregir, porque recuerden que también la educación a distancia es perfectible. Otro de los factores es la capacidad, y en la capacidad nos habla que es una habilidad de las instituciones de educación abierta a distancia para satisfacer las necesidades educativas y sociales de sus estudiantes. Eh, para aumentar esta capacidad pueden incluir identificar las necesidades sociales, económicas y educativas específicas. Los programas educativos deben responder a todas estas necesidades que tenemos. Entonces, pues bueno, esta capacidad tiene que ver cómo va a responder la institución a las necesidades de los educandos y de la sociedad en general. Eficiencia, y este término es clave porque eso es lo que buscamos con la educación a distancia, ser más eficientes. Y se refiere al costo de la educación abierta a distancia. Hay dos tipos de costos, costo por estudiante y costo por estudiante exitoso. En este caso, el costo por estudiante, pues bueno, tenemos que ver qué tanto fue el estudiante, qué nos salió una matrícula de un estudiante, cuánto nos salió, pero un estudiante que sí logró concluir, ¿cuánto sale? Y al final de cuentas esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos qué tanto estamos avanzando y qué tanto está siendo efectiva esta enseñanza. Vamos con el siguiente punto. El proceso son la serie de acciones que vamos a estar viendo. Estas operaciones que nos llevan a fines específicos.
En este caso, los procesos se vinculan con cada uno de los siguientes subsistemas de educación a distancia. Tenemos el subsistema de cursos, tiene que ver con la creación, producción, distribución y evaluación de la enseñanza. Subsistema de estudiantes tiene que ver con las funciones administrativas de gestión y el control del progreso de los estudiantes, que pueden ser la inscripción, orientación, asistencia, asignación de los estudiantes a los cursos, recaudación de las inscripciones, verificación de la entrega de los materiales del curso y comunicación del desempeño esperado. El subsistema regulatorio, este tiene que ver con las prácticas del personal y las unidades académicas, también las administrativas y la toma de decisiones con respecto al gobierno, gestión y asignación de recompensas y responsabilidades dentro de la institución. El subsistema logística nos habla sobre el procurar y suplir los recursos requeridos, como la compra, el mantenimiento y el personal. Y tenemos el subsistema tecnológico. Este nos habla de la infraestructura de la tecnología de la información y la comunicación, la TIC, articulada al diseño y entrega de la instrucción. En este proceso, pues vemos que es un proceso muy largo, pero tiene que ver con la funcionalidad, cómo está trabajando nuestra institución a partir de lo que estamos organizando. Tenemos también los resultados de aprendizaje. Tenemos que ver qué está pasando. Ya está el acto, ya está dado, ya organizamos, ya trabajamos, ya y fuimos estructurando, seleccionamos, eh, ya redactamos, construimos. Ahora vamos a ver cómo se está dando el aprendizaje, cuál es el resultado del proceso pedagógico que estamos llevando a cabo. ¿Qué son? Muy fácil. Es aquello que el estudiante debe saber, comprender y debe ser capaz de hacer después de que obtuvo una cualificación o tras culminar un programa. ¿Cómo se determina? Pues es en función de los niveles concretos de conocimientos, habilidades y capacidades que un estudiante debe alcanzar al final de su participación en conjunto concreto de experiencias. En este caso, pues vemos que aquí nos habla sobre qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué es lo que ha adquirido, qué fue lo que le funcionó, qué fue lo que no le funcionó, desde dónde lo está viendo, en qué parte de su proceso formativo se encuentra, si logró alcanzar el objetivo o todavía requiere más apoyo. Eso es parte fundamental porque aquí vamos a ver quién requiere más apoyo, hacer ajustes y como lo mencionamos ahorita en las diapositivas anteriores, no dejarlos fuera del sistema educativo, no dejarlos fuera del proceso de formación que iniciaron ellos mismos. Tenemos un gran reto. ¿Y cuál sería nuestro reto aquí? Tendríamos que hacer un seguimiento de los resultados de los alumnos para mirar más allá de los resultados de los exámenes. También tenemos que ver los índices de participación. Tenemos que ver si los alumnos se presentan y participan. Tenemos que manejar un buen LMS, que es Learning Management System, hacer un seguimiento preciso de la asistencia. Tenemos que finalizar la tarea. En este caso vemos si culminaron la tarea, si no se progresó, si sí progresó. Se avisa a los profesores antes de que se llegue a una sesión de reposo de última hora, de repaso de última hora. Pues bueno, aquí vemos pues que también tenemos que hacer esta recuperación de aprendizajes cuando sea necesario, cuando alguien no esté culminando tenga algunos problemas para culminar. Y bueno, tenemos que dar este seguimiento permanente. Tenemos que ver más allá de lo que nos está arrojando la calificación. Tenemos que ver también los resultados de los resultados de las pruebas. Aquí nos menciona que exámenes más reducidos y frecuentes para detectar los problemas antes de los exámenes finales. Y bueno, aquí vemos que efectivamente los exámenes tienen que ser muy compactos, pero permanentes. Esta evaluación permanente para que al final no nos carguemos
y no carguemos de mucho contenido a los estudiantes, que bueno, nos vamos a dar nosotros un tiro en el pie al cargarlos de tantos contenidos y que veamos que los resultados de aprendizaje sean muy bajos. Tenemos también que ver los comentarios de los alumnos. Estos comentarios pueden darse de manera electrónica y pueden aportarnos información sobre lo que funciona y lo que no está funcionando desde su perspectiva como estudiante. Tenemos también que hacer unos análisis educativos que nos van a ayudar a detectar patrones para que eh, para que los participantes nos digan cuáles son las lagunas que existen y que los profesores no podían darse cuenta. Entonces, esto nos va a ayudar, estos comentarios nos van a ayudar a todo esto. ¿Cuál es todo esto o todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo se relaciona con el acto didáctico? Bueno, en el acto didáctico ¿qué se busca? Se busca que se conozca el paso del participante como un ser dinámico, partícipe, copartícipe y creador de la información y de nuevos conocimientos con relación a esto. Eso nos lo menciona Vargas y enuncia que el acto educativo virtual visto desde la otra persona requiere del establecimiento de diálogos entre los involucrados, pues es a través de la comunicación que cada uno podrá expresar sus sentimientos y opiniones que tenga sobre la confiabilidad y no desde la alternativa educativa. Esta parte de la autoridad, pues bueno, es las posibilidades de la persona que tiene que ser o que puede ser otro. La otredad nos habla del otro, aquella persona que lo está asimilando, que ella nos hable, nos cuente cómo lo está viviendo, qué es lo que está sintiendo y no sea rígido, no sea unidireccional, tiene que haber esta bidireccional, tiene que haber ir en los dos sentidos. Al darle la palabra al estudiante, pues nos va a dar esta parte que nosotros no habíamos contemplado y que nosotros no habíamos visto cómo lo estaba visualizando. Aunado a ello, tenemos un reto más grande que el que acabamos de enunciar. El acto educativo está constituyendo una nueva alternativa de estudio, ya que se concibe como una oportunidad para continuar con el proceso formativo, logrando la construcción del conocimiento. Esta construcción del conocimiento se logra a partir de experiencias y saberes adquiridos. Existe una resistencia. Esta resistencia tiene que ver con personas y con instituciones. Ellos no aceptan la alternativa educativa ya que tienen la creencia de que requiere un cambio estructural relacionado con instalación de plataformas, tecnologías educativas, planificación, adecuación, actualización de contenidos programáticos y la construcción de programas de capacitación. Asimismo, también como el manejo de tecnología que se convierte en un instrumento mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe esa resistencia, existe ese temor, por qué no decirlo así, de algunos docentes y de algunas instituciones de ver que se va a reemplazar a la educación presencial por la educación virtual. Y esto, pues bueno, implicaría a algunos perder su fuente de trabajo, perder su fuente de ingresos extra o adicional o única fuente de ingresos y pues esto lo ven como una amenaza. Aunado a ello, a la resistencia a utilizar la tecnología, porque muchas veces es esto que a los encargados de las instituciones, a los profesores, no quieren meterse de lleno al uso de la tecnología, le tienen miedo todavía, le tienen todavía resistencia a utilizar la tecnología y no quieren aprender nuevas habilidades. ¿Qué es necesario? Que cada persona que se involucra en el acto educativo se sienta parte de esto. Tiene que haber una identificación con la educación virtual. Eh, ya que, pues bueno, es el mismo sistema ordenado y planificado que tiene que ver con la educación presencial. Busca explicar el funcionamiento de los entornos virtuales como espacios de socialización.
En estos espacios de socialización, cada participante produce su propio conocimiento, reconoce el de otro y crea sus propios sistemas para el aprendizaje. Esto es algo importante y esto que se menciona, pues bueno, nos habla aquí de nuestro propio proceso de aprendizaje. Es un tipo de aprendizaje más individualizado, más responsable, porque cada quien se hace parte de su propio aprendizaje. No es que otra persona dependa de nuestro aprendizaje de los demás. Aquí ya se le da la responsabilidad a la persona que se está matriculando en el curso, que desea iniciar este curso, de que ella lo termine, ella lo haga y se haga responsable de terminarlo. Esta construcción de sistemas de aprendizaje por parte de los participantes del acto educativo virtual genera un tipo de confianza de uno en el otro, pues cada uno de ellos se siente parte del grupo y debe de conocer a los participantes en su entorno. ¿Con qué propósito? Con el de aprovechar las fortalezas de cada uno en favor de su formación profesional. Yo me apropio de lo mejor que tú tienes. Yo tomo algunas buenas prácticas de aprendizaje, conocimientos y lo potencializo para mi formación profesional. Es importante resaltar que todo esto es posible si el facilitador cumple con su rol de guía y el orientador del proceso educativo. Eso es fundamental. Tiene que tener esa parte de ser un guía, un orientador, no ser un instructor, porque muchas veces se reduce a eso, ser un instructor. Debe ser creativo al momento de construir los contenidos. En este caso, pues bueno, debe utilizar todos los recursos posibles de una manera creativa diferente a la que se la puede presentar la educación presencial, diferente a lo que ya ha visto para darle ese plus, para darle ese extra que lo haga optar y decidir y permanecer dentro de esta matriculación virtual y no optar por otro tipo de matriculación. Dice también que como consecuencia los participantes desarrollan sus capacidades de creatividad e innovación para construir conocimientos significativos que los van a llevar a ser analíticos y reflexivos de su propio aprendizaje y conocimiento. Pues bueno, vemos que el aprendizaje virtual nos lleva más al ideal del perfil de egreso que busca la nueva escuela mexicana, que sea una persona analítica y reflexiva y que sea responsable de su propio aprendizaje. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos una enseñanza efectiva. Esta enseñanza efectiva que nos lleve a que podamos lograr todos los objetivos de aprendizaje, podamos lograr que nuestros alumnos terminen esa eficiencia terminal, que también logremos que tengan esas habilidades adquiridas e instaladas y de la misma forma que logren ellos avanzar en su propio proceso, que logren ellos también mejorar su propio proceso y sobre todo que logren tener esta funcionalidad dentro de. La educación a la distancia requiere readaptar las actividades presenciales. Es fundamental esto, que las actividades presenciales se readapten separado, no adaptarlas simplemente, ya que lo que es funcional en la educación presencial puede no ser funcional para la formación en línea. No existe una receta exitosa. Muchos autores como Lascano y Escudero coinciden en que hay algunos aspectos que se deben concentrarse, en los que se debe concentrar el facilitador. Estos aspectos tienen que ver que sea un esfuerzo grupal. En este primer punto nos menciona que se necesitan capacitar a los profesores sobre cómo diseñar y enseñar en un curso en línea, ya que no vamos a trasladar la clase presencial a la clase virtual. También que deben de centrarse en el aprendizaje activo. ¿Para qué? Para que involucremos a los estudiantes a que participen y se deben de mezclar dentro del mismo curso, discusiones, colaboración, videos, audios, ejercicios que sean prácticos, contextos y breves conferencias en video. Tenemos también que
Este, debemos fragmentar las actividades. ¿Para qué se deben de fragmentar las actividades? Para que la información se presente en partes de no más de 10 minutos y que el formato sea diversificado, ya que, pues bueno, las clases largas limitan la participación de los alumnos. Esas clases deben de ser interactivas, no deben de ser expositivas. También debemos de tener grupos pequeños, eh, ya que en los salones de clase grandes, algunos estudiantes nunca participan en las discusiones ni hacen preguntas. Se recomienda que haya un límite de hasta 30 estudiantes por sala virtual y que los profesores dividan a los estudiantes en grupos de no más de 10 para actividades de discusión o de colaboración. Pues bueno, aquí es importante porque tenemos nosotros que tener nuestros grupos más reducidos. Que bueno, una ventaja con la enseñanza presencial, que nos dicen unas reglas de que tenemos de tener cierta cantidad de estudiantes por la cantidad de metros cuadrados que exista, y en la práctica vemos que no, que nos saturamos de estudiantes y no les damos esa, ese espacio que requieren. A diferencia de las salas virtuales, pues bueno, también nos hacen esta recomendación. Podríamos pensar que pueden ser amplia la variedad de personas, que el rango de estudiantes puede ser infinito, pero no, vemos que también hicimos ciertas recomendaciones para que sea interactivo. Otro de los rasgos que debe estar presente, que debemos de estar presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos estar disponibles más allá de que solo respondamos algunas preguntas de los estudiantes. Los alumnos deben de tener la idea de que quiénes son sus profesores. Se tiene que recomendar que comenten algo de su vida personal o algo de lo que sucedió en los últimos días. Esto con la finalidad de que tengamos presencia de que nosotros estamos interesados en el estudiante. Entonces tenemos que ser más cercanos, no solamente limitarnos a contestar de la parte académica o educativa, sino también ver la parte sensorial, la parte sentimental, la parte sensible de de los estudiantes. Tenemos también que debemos de analizar nuestro tiempo. ¿Esto qué tiene que ver? Que pues, nuestro tiempo debe de estar administrado de manera razonable. No podemos estar disponibles todo el tiempo ni a todas horas. Tenemos que responder a lo que nosotros podamos dentro de cierto rango, dentro de cierto horario. No es necesario responder a todo lo que publique cada estudiante. Debemos elegir qué es a qué es lo que tenemos que responder. Viendo si existen comentarios que vayan a lo mismo, podríamos responder un solo comentario sin necesidad de responder a todos. Tenemos también que permitir tareas multimedia. En esta es básico aprovechar el conocimiento tecnológico de los alumnos que nos permitan utilizar herramientas digitales, no solo enfocarnos en el Word y en el PowerPoint, ya que hay muchos estudiantes que se expresan de mejor forma en otro tipo de plataformas, con otro tipo de herramientas, y es más, hasta aplicaciones que tienen en el celular que ellos las dominan mucho mejor que uno. Debemos de darles apertura, pero eso sí, siempre y cuando nosotros las conozcamos mínimamente, porque si no las conocemos, podemos caer en el error de que les vamos a pedir algo y no necesariamente esa herramienta sirva para desarrollar cierto contenido, desarrollar cierto trabajo, sino no sea la más pertinente esa herramienta. Entonces debemos de tener conocimiento mínimo de esas herramientas. Después de revisar todo esto, vamos a ver cuál sería la estructura óptima para construir una sesión. Para ello nos vamos a los entornos virtuales de aprendizaje. Los EBA se perfilan como una herramienta fundamental en el diseño de experiencias educativas significativas, ya que van más allá de una simple fuente de información. Estos entornos permiten que los estudiantes no solo aprendan de las bases de conocimiento y actividades prácticas, también pueden desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo. Esta capacidad de autogestión del aprendizaje convierte la experiencia educativa en algo más profundo y significativo, impulsando en el estudiante un compromiso genuino por su propio proceso de aprendizaje. Pues bueno, aquí vemos que estos EVAs nos apoyan a que ellos se sientan responsables.
que sepan gestionar este aprendizaje y sobre todo que ellos se apropian. ¿Cómo se pretende hacer esto? Con el diseño de un entorno virtual de aprendizaje exitoso que considere los componentes como una plataforma robusta, pertinente, útil y fácil de utilizar. Esto es básico, que nosotros tengamos este instrumento con todas estas características: amplia, que sea pertinente, que sea de utilidad y que sea simple de usar. Dentro de ello tenemos algunos componentes como la usabilidad. ¿A qué se refiere? A la claridad con la que una interfaz de usuario está diseñada, tiene estrecha relación con la finalidad que tendrá el estudiante para navegar en la plataforma y encontrar la información requerida. Estrategias para el aprendizaje, métodos involucrados en la planeación, implementación y entrega de información a los estudiantes. Debemos de involucrar actividades individuales y grupales para facilitar el pensamiento crítico, la independencia en el aprendizaje y la autodisciplina. La autodisciplina, ya que esto nos llevará a buscar nuevas fuentes de conocimiento. También debemos hacer un diseño estratégico que involucre al estudiante en el uso de los recursos tecnológicos para la interacción y también en la accesibilidad de la información que nos va a ayudar a potenciar el aprendizaje y el logro de objetivos. Pues bueno, aquí tenemos que involucrar la tecnología, tenemos que involucrar estas habilidades y todo esto ¿para qué? Para potenciar el aprendizaje. Debemos de considerar también la retroalimentación y el soporte técnico. Esto es fundamental, ya que debemos ofrecer mecanismos de ayuda para resolver problemáticas técnicas y brindar apoyo en la relación con contenidos temáticos y consultas académicas generales. Entonces, pues bueno, nuestra función será esta, que nosotros apoyemos a buscar esta retroalimentación, este feedback, donde podamos nosotros ver cómo estuvo ocurriendo, qué me faltó, qué puedo mejorar y por qué falló esto. Otro de los componentes es el contenido. El contenido tiene que ver qué relevancia tiene la selección. También tiene que ver con que adaptemos el material para los estudiantes. También tenemos que ver cuál es nuestro público objetivo, cuáles son sus características y sus necesidades de capacitación. El entorno cultural y social de los individuos nos va a ayudar ¿para qué? Para que tengamos información del perfil de los estudiantes y sus intereses educativos. Los estilos de aprendizaje juegan un papel fundamental en la adquisición del conocimiento. Aquí retomamos a Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, que nos mencionaba que los seres humanos percibimos, comprendemos el mundo de diversas formas. Entonces, una de las formas de comprender el mundo no va a ser igual a la que la comprende el otro compañero. Va a ser diferente, parecida, pero nunca va a ser igual. Otro de los componentes es la interactividad. La interactividad tiene que ver con cuáles son las características más valiosas de los aprendizajes, de los entornos virtuales de aprendizajes. Nos permiten esta interacción sincrónica y asincrónica entre profesor y estudiante, así también entre los estudiantes. El tutor en línea juega un papel importante ya que él motiva, incentiva la participación, activa a los estudiantes, los anima y también propone nuevas formas de aprender e intercambiar conocimiento. Entonces, esa parte de la interactividad es fundamental, que nos ayudará a que el estudiante permanezca, se sienta tranquilo, se sienta cómodo, se sienta seguro y también busque otras formas alternas de aprender. Ahora que ya vimos esta parte de qué son la estructura para las sesiones, los entornos virtuales de aprendizaje, nivel macro, vamos al nivel micro. ¿Cuáles son los pasos para estructurar un curso? Tenemos 7 pasos. El primero de ellos tenemos que especificar cuál es la temática del curso y tenemos que analizar si hay otras propuestas similares al curso que nosotros estamos ofertando. Tenemos que especificar cuál es la temática.
Debemos de analizar cuáles otras propuestas hay para conocer nuestra competencia, pero también para que tengamos ese valor añadido, ese plus que nosotros vamos a ofertar, y con ello podamos atraer a más personas. También es importante que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades que pudieran tener los estudiantes que van a ser nuestros alumnos a futuro a fin de que podamos nosotros cubrir esas expectativas con los contenidos que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro curso. Entonces, lo primero de ello es la temática y las propuestas que vamos a nosotros, con las que vamos a competir. Dos, establecer los objetivos de aprendizaje. Aquí tiene que ver con definir cuáles son los conocimientos y las competencias que deseamos impartir. Debemos de usar la información del primer punto, donde estudiamos al estudiante, estudiamos las demás ofertas y vemos qué plus les vamos a ofrecer. Tener una idea clara de cuáles son los objetivos que queremos que nuestros alumnos alcancen en el curso que vamos a desarrollar nosotros. Siguiente paso, debemos de realizar la ficha del curso, hacer un esquema del todo el curso y para ello debemos de considerar el título, el nombre, resumen descriptivo, destinatarios, puntos a desarrollar, fecha de inicio y fecha de término, cuántas horas se van a ocupar, un breve resumen sobre la trayectoria profesional del o los profesores involucrados. Eso es importante porque esto atrae la atención. Una persona con buena reputación, con buen currículum, nos va a ayudar a que sea más atractivo. Metodologías con las que se van a trabajar, número y tipos de evaluaciones, cuántas evaluaciones, qué tipo, sumativa, cruzada, etcétera, etcétera. Costos y forma de pago. Si es un curso que estás, cobrando, pues cuánto va a costar. Si hay una cuota de recuperación nada más, de qué forma se va a pagar. Entre más fácil les hagamos el acceso al pago, va a ser más fácil la inscripción. Después ahí tenemos que formar un equipo de trabajo. ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿En qué nos vas a apoyar? ¿Un diseñador? Este, alguien que se encargue del estilo, alguien que se encargue de la difusión, etcétera, etcétera. El siguiente paso es tenemos que comenzar ya con el desarrollo del curso. Aquí tenemos que empezar con el desarrollo de un plan instruccional. Tenemos que tener en cuenta la técnica o estructura del curso didáctico. Este, ahí tiene que ver con el tema, los objetivos, el material multimedia que se va a ocupar, cuáles son los canales de comunicación interna que vamos a aprovechar, cuáles son las actividades de aprendizaje y evaluación que vamos a llevar a cabo. Debemos también de organizar el contenido en un guión o un storyboard. Este va a ser un borrador visual que nos va a dar la idea de cómo va a ser el curso, qué imágenes va a tener, textos y aquellos elementos visuales escritos que nos van a apoyar a que se desarrolle el curso. Ya que tengamos la plataforma digital en la que vamos a trabajar, también es importante que el equipo de trabajo tenga un buen manejo de la plataforma que nosotros vamos a emplear. Entonces, esto es importante. La plataforma va a depender, o al revés, el equipo de trabajo va a depender de qué plataforma nosotros queramos enfocarnos. O al revés, aquí depende de desde dónde partas, ¿no? Pero lo ideal, pues bueno, como lo vimos arriba, primero el equipo de trabajo y después la plataforma, ya que de esta manera se pueden escoger las soluciones que correspondan según las características del proyecto en cuestión. Los contenidos que se van a incorporar en cada módulo deben de ser sencillos, didácticos y lo más práctico posible. Tenemos también que incluir los videos, los tutoriales y los ejercicios prácticos. ¿Para qué? Pues bueno, como lo hemos ido mencionando, que sea lo más, lo más concreto posible y lo más interactivo posible para que siga captando la atención del formado. Después de ahí tenemos que buscar crear un video de presentación y una landing page. Esa es una página de aterrizaje. ¿Esto para qué? Nos va a ayudar a promocionar el curso en las redes
y permite a las personas que estén interesados obtengan información sobre la ficha técnica. Y bueno, pues una la- landing page, pues bueno, aquí como lo vemos es para la difusión, algo muy concreto. Y por último, pues ya vemos el inicio del curso. Ya una vez iniciado el curso, se podrá comenzar la interacción entre los alumnos y profesores. También se irán haciendo los ajustes que emanen sobre las primeras puestas en marcha de este curso, las primeras sesiones, los primeros contactos con los estudiantados o el público destinatario. Y pues que nosotros vayamos viendo cómo podemos ir mejorando, perfeccionando y cambiando la práctica para que tenga una mejor experiencia el público objetivo. Ahora, ¿cómo podemos estructurar una sesión en línea? Una sesión ya algo más, ya en la práctica. Primero, primer paso, tenemos que priorizar y desglosar los objetivos de aprendizaje. Este aprendizaje debe cumplir con al menos una de estas características. La primera es imprescindible. ¿Esto qué quiere decir? Que esto permite acceder a otros conocimientos que están también inmersos en la asignatura. La ausencia de estos conocimientos no le permitirá al estudiante avanzar en el aprendizaje de una área de la asignatura. Debe ser también integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos deben establecer relaciones con otros conocimientos. Adicionalmente, este objetivo es identificado como un medio de acceso a otros. Que los objetivos sean progresivos. Esto permitirá a los estudiantes comprender el conocimiento de manera unificada y no automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser uniforme, no por repetición, no por consecuencia, no, tiene que ser de manera unificada a partir de. Y significativos. Aquí nos habla de que el conocimiento debe posibilitar a los estudiantes integrarse activamente al mundo de la sociedad de hoy. Ese conocimiento significativo pues va a generar o va a ser importante porque lo va a relacionar con su entorno, con lo que ve, con lo que palpa, con lo que escucha, con lo que trabaja y con lo que lo rodea fuera de. Una vez que ya seleccionamos los objetivos de aprendizaje de la unidad o bloque que vamos a trabajar, se va a realizar lo siguiente: definir 3 o 4 metas de aprendizaje relevantes de cada objetivo de aprendizaje. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Podemos transformar los indicadores de evaluación priorizando en metas de aprendizaje. Entonces, los indicadores de evaluación que son prioridad los podemos transformar en nuestras metas. Tenemos que definir qué evidencia de aprendizaje podemos pedirle al estudiante por cada meta. Por ejemplo, un resumen, un diagrama, una ficha, una maqueta con material reciclado, etcétera. Infinidad de evidencias de aprendizaje que le podemos pedir. También debemos de definir cuántas tareas vamos a implementar por cada meta de aprendizaje. Aquí tenemos que hacer un análisis para ver qué tan compleja es la tarea y qué tan compleja es la meta que vamos a desarrollar nosotros. Y a partir de ello tenemos que ver cuál es la evidencia de aprendizaje que vamos a solicitar. Paso número 2, debemos crear un formato de tarea a distancia. Aquí vamos a hacer una lista de todas las actividades que vamos a realizar en una clase presencial. Luego decidimos cuáles se pueden mantener o adoptar y cuáles definitivamente hay que eliminar. En este caso, pues bueno, tenemos que ver cuáles podríamos realizar de manera presencial y ver cuáles no se pueden hacer de manera a distancia y cambiarlas por otra. Cada actividad de la clase o tarea a distancia debe de contener siempre los siguientes elementos: una meta de aprendizaje relacionada al objetivo de aprendizaje, un video o de audio grabado por el profesor. No importa el formato que se elija, se debe de saludar, indicar la meta de aprendizaje, motivar y dar contexto general de la tarea. También debe contener una actividad de aprendizaje. Esta puede contener más de un paso, pero es ideal que sea digital
y nunca se requiere imprimir esto. ¿Para qué? Para que sea de fácil acceso. Si no es digital, va a ser un poquito más complicado porque algunos no tienen los medios para imprimir o algunos están a favor de la ecología o o se pierde el sentido de la enseñanza virtual, que la enseñanza virtual es la facilitación de la educación. Entonces, vemos que pues algo impreso ya no está facilitando esta educación. También nos habla de que debemos retroalimentar. La retroalimentación nos ayuda a potenciar la comunicación entre los estudiantes mediante foros donde se escriben comentarios sobre alguna tarea. También en esos foros se pueden escribir algunas preguntas orientadoras. Pueden ser qué le pareció la tarea, qué fue lo que más les costó resolver, qué aprendieron, o también nos pueden servir estos foros para retroalimentar tareas y evidencias. Tenemos también que el tercer paso sería crear un formato y medio para retroalimentar evidencias. Ya tenemos las evidencias, ahora hay que ver este que los estudiantes están acostumbrados a un formato de clase presencial. Ahora tenemos que acostumbrarlos a un formato de clase a distancia. Tenemos que crear algunos patrones y un modelo para ver si se logró el éxito o si tuvimos fracasos y qué es lo que debemos de cambiar. Lo importante de la retroalimentación es que nos detallen las brechas de aprendizaje que tuvo el aprendizaje. Tenemos que señalar a partir de ello, ¿qué les faltó para alcanzar esa meta de aprendizaje? Este, pero debemos de considerar también la conectividad y el acceso de los estudiantes. Por ello es importante que consideremos cosas tan básicas como los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, el correo electrónico, las aulas virtuales y si fuera necesario, pues podríamos recurrir hasta las llamadas telefónicas. Tenemos que la investigación virtual. Esto de la educación virtual tiene diversas áreas, entre ellas la investigación. En la investigación se están desarrollando infinidad de áreas para poder ser más completa, ya que esto es una, una materia muy amplia, una materia poco explorada hasta el momento, o mucho explorada hasta el momento, pero también requiere mucho más exploración. No está totalmente cubierta esta área de la investigación virtual. Tenemos un tipo de investigación que es la institucional. Este nos hace referencia a, por un lado, a la investigación académica sobre las instituciones. Tiene que ver cómo se organizan, gestionan y transforman. Y por el otro lado, tiene que ver con el trabajo técnico de los análisis de datos para la toma de decisiones. Existen algunos objetivos muy importantes de esta investigación institucional. El primero de ellos es la evaluación de la calidad. Tenemos que medir el impacto de la educación virtual en el aprendizaje de los estudiantes. Nos hace referencia al rendimiento académico, gestión del cambio. Hay que analizar la eficacia de las nuevas herramientas tecnológicas y las plataformas LMS, como son Moodle, Blackboard, Canvas, etcétera. Retención y deserción. Aquí vamos a identificar los factores que provocan el abandono escolar en las modalidades no presenciales. Pertenencia curricular, adaptar los planes de estudio a la sociedad del conocimiento virtual. Formación docente, evaluar las competencias digitales y las necesidades de capacitación de los estudiantes. Todo esto forma parte de la institucional. Hay una no institucional y esta es básica, tiene que ver con aquellos centros no formales, no escolares que realizan los docentes. Pueden ser investigadores, autónomos, estudiantes independientes, colectivos o comunidades de práctica. Entonces, todo aquello que está fuera de la escuela, las universidades, ministerios, que no son institucionales. Tenemos ahora bien la enseñanza virtual en México. Aquí vamos a ver cómo ha ido evolucionando la enseñanza virtual
Existen tres instituciones que han sido pioneras en esta parte. Tenemos aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UDG, Universidad de Guadalajara, que han sido las pioneras en esto. Vamos a ver qué institución y cómo empieza esto. Tenemos aquí un desarrollo inicial, lo hemos desglosado por desarrollo inicial en el primer apartado. Aquí tenemos a la UNAM. ¿Cuál fue su proceso? Él nació en la Universidad Abierta en 1972 y con esto la educación a distancia. En 1990 se crea la estructura llamada Coordinación de Universidad Abierta de Distancia, CUAED, la cual no es tanto un canal de servicios educativos como desarrollador de tecnología educativa. ¿Para quién iba dirigido esto? La educación iba dirigida a conferencias, cursos especializados para un público que demandaba actualización. Esto era para facilitar el acceso a los cursos a las personas que no pueden estar de manera presencial. Tenemos el caso de la UDG. En la reforma institucional de 1989 se da pie a la creación de la estructura encargada de la educación a distancia, unida al concepto de universidad abierta y educación continua. Después esta institución evoluciona cambiando de nombre y creciendo su importancia institucional de 1990 a 1999. ¿Cuál era el público usuario? Era la educación continua y un mínimo número de programas curriculares para alumnos de la universidad. Pues vemos dos ejemplos. Por una parte, las conferencias y cursos especializados y por otra parte, a programas curriculares para algunos alumnos de la universidad. Tenemos también aquí al Instituto Politécnico, que nos habla también que tenía el sistema abierto del IPN, nace en 1974, que ofrece programas de educación a distancia desde el año de 1995, con la creación de la Dirección de Educación Continua a Distancia y los centros de educación continua. El público usuario, atendía un mínimo número de programas curriculares para alumnos del instituto y para ampliar la cobertura a otras regiones del país. Aquí vemos que nos enfocamos ya a otras regiones, no tanto a lo centralizado. Aquí vemos al ITEMS, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México. Los primeros pasos de la modalidad educativa a distancia ocurren en 1989 con el sistema de educación interactiva por satélite. 6. ¿Para qué se utilizaba? Para conferencias de expertos entre los diversos campus y se genera una actividad de formación de sus profesores para poder mantener la certificación que la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur de Estados Unidos, el SACS, le había otorgado en 1957. Aquí se inicia con programas de formación para las empresas, aulas virtuales y empresariales. El desarrollo intermedio, la convergencia con las TICs. Aquí, bueno, ya empezamos a ver que ya empiezan a surgir las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos a la primera de ellas, a la UNAM. ¿Cuál es su proceso? Servicios de cómputo académico, la DGSK. En 1995 se inicia el programa de la UNAM Estados Unidos. Este es de educación a distancia y servicios en línea con la transmisión de la primera videoconferencia en 1995. ¿Quién era el público usuario? Se dirige a los alumnos de la propia universidad en cualquiera de sus dos modalidades educativas, presencial y abierta. La UDG. En este caso tenemos que se coordinó la educación continua, abierta y a distancia. Se creó la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia, CECAD. Se empieza a usar las tecnologías aplicadas a la educación, de tal manera que en 1997 se inicia el desarrollo de los primeros cursos en línea utilizando plataformas comerciales como WebCity y Blackboard. Aquí también se maneja la producción del material educativo como video, multimedia, internet. ¿Cuál era el público usuario? Aquí tenemos alumnos que querían atender los sistemas de educación presencial y a distancia y abierto. Tenemos al IPN en 1997 que crea el Comité de Investigación de Cómputo. ¿Cuál era el reto? Tenían que definir cómo usar esa tecnología en la educación
promocionar la tecnología existente y equipar a base de proyectos. Incorpora la tecnología de educación, forman profesores y al mismo tiempo impulsan el sistema de campus virtual. Aquí pues ya vemos que se meten de lleno a la formación de profesores y el campus virtual. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en 1997, el sistema de educación a distancia ITES cambia su nombre a Universidad Virtual. Esa universidad virtual, ¿cuál era el público usuario? Ellos atendían cursos de actualización y maestrías dirigidas a capacitar a sus propios profesores. También cursos con apoyo a programas de licenciatura. A partir del 2000, la iniciativa de la formación de empresas será agrupada bajo el nombre de la Universidad Virtual Empresarial. Aquí vemos que se van a enfocar a la parte empresarial. Desarrollos tecnológicos y organizaciones para la implementación de la educación virtual. Aquí ya vemos la tercera etapa. Desde el 2001 se pone en marcha el Sistema Integral para la Creación, Administración y Seguimiento de Cursos en Línea, Sistema PUEL, y se inició la construcción del Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia, CATED, que consta de 5 etapas, la primera de ellas concluida. Pues bueno, ahí vimos que inicia la primera etapa en la UNAM. En la UDG en 1999 desaparece la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia y sus funciones pasan a una dependencia, la Coordinación General de Sistemas para Innovación del Aprendizaje, la INNOVA. En el IPN, el Plan de Integración de Tecnología de la Educación aprobado en 2001, cuyo objetivo era establecer líneas de acción para la implementación y uso de las tecnologías en la educación. Aquí ya vemos, pues bueno, que tienen eh, quieren atender las líneas de acción para cómo implementar y cómo usar las tecnologías de la educación en la educación virtual. El ITES en 1999 crea la Universidad TecMilenio. Esta Universidad TecMilenio era para ofrecer programas virtuales a nivel bachillerato y licenciatura. Ya una vez que revisamos todo esto, vamos a ver cuál es todo el marco normativo que tenemos dentro de la educación virtual o a distancia. En México, el desarrollo legislativo de la educación virtual ha evolucionado de un modelo tradicional a un modelo más flexible e inclusivo. Esto se ve consolidado en la Ley General de Educación del 2019, que incluye el derecho a la educación a distancia en línea y virtual. Tenemos reformas más recientes, que derivan desde la pandemia del 2020-21, que buscan regular estas modalidades con lineamientos obligatorios de la SEP. Ellos que buscan que la educación sea de calidad, equitativa y que sea certificada a aquellos estudios que no son presenciales. La Ley General de Educación de 2019 nos menciona expresamente que la educación a distancia, abierta y virtual y mixta debe de ser una alternativa. Cualquiera puede optar por esto. En la reforma del 2021, la Cámara de Diputados hizo cambios para diferenciar, regular y dar validez oficial a las modalidades virtuales, híbridas y en líneas. Esto nos obliga a que haya lineamientos por parte de la SEP que sean de calidad. El Reglamento de Servicios Escolares de la SEP, nos habla de la regulación de la validez de los estudios realizados en plataformas digitales, que deben de tener validez. Anteriormente nada más eran como cursos que no tenían ninguna validez. Sin embargo, ahora ya se les exige que los contenidos sean válidos. Y en el acuerdo 286 de la SEP nos habla de facilitar la certificación de los conocimientos adquiridos en entornos no escolarizados tradicionales, que es la ESAD. Es el sistema de educación superior abierto y a distancia que después se transformó en la UNAD, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Tiene como objetivo articular un sistema educativo innovador que contribuya a la formación integral de la población a lo largo de su vida. Los principios deben de ser la calidad, la equidad, pertenencia para competir internacionalmente,
se haga uso intensivo y extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto tiene que estar respaldado en redes humanas, tecnológicas y administrativas. Con ello, desarrollamos programas académicos consistentes que contribuyan al fortalecimiento de la educación superior y al progreso nacional. Tenemos una estructura organizativa. Su organización se divide en los siguientes niveles y áreas funcionales. Órganos de gobierno y dirección, rectoría, que es la máxima autoridad encargada de dirigir y representar a la universidad. Actualmente la encabeza la rectora Lilian Krasov Appel. El Consejo Universitario, este consejo establece las normas y políticas generales de la institución. El Comité Universitario que nos encarga de apoyar en la toma de decisiones estratégicas. Tenemos ciertas coordinaciones principales, que es la operación de la UNAM. Tenemos la coordinación académica y de investigación. Ella es la responsable de los programas educativos y la generación de conocimiento. Tenemos la coordinación de tecnología, innovación educativa. Ella se encarga de administrar las plataformas tecnológicas y los sistemas informáticos necesarios para la modalidad de estancia. Tenemos la coordinación de extensión, vinculación y desarrollo social. Ella se encarga de gestionar convenios y la proyección de la universidad hacia la sociedad. Esto es importante pues porque se encargará de darle ese reflector que no ha logrado alcanzar. La coordinación de planeación estratégica, que se encarga del diseño de objetivos institucionales y evaluación de procesos. Tenemos también otras coordinaciones que son las divisiones académicas. Estas divisiones son los programas de estudio y se agrupan en ciertas especializaciones, que pueden ser ciencias de la salud, biológicas y ambientales, ciencias exactas, ingeniería y tecnología, y ciencias sociales y administrativas. Tenemos también una estructura de soporte. Esta estructura de soporte se va a encargar de supervisar los procesos administrativos internos. Tenemos también la de asuntos estudiantiles. Ellas brindan atención y servicios directos a los estudiantes, que podría ser, bueno, aquellas que se encargan de cómo lo están aprendiendo los estudiantes, desde qué enfoque, algunas dudas sobre la titulación, sobre el programa, sobre la misma universidad, sobre la validez. Y pues bueno, finalmente llegamos a la conclusión, llegamos al término de esta segunda sesión. Pues bueno, vimos cómo estuvo construida, cómo se estructuran las clases, los cursos, cuáles son los factores que influyen, cuál es la estructura organizativa de nuestra máxima institución representativa de la educación a distancia en México. Y que bueno, esperemos que todos estos contenidos les ayuden a desarrollar todas las habilidades que ustedes requieren para poder ir desarrollando estos contenidos, estas habilidades sobre la educación a distancia, pero sobre todo cómo transformar el acto educativo de lo presencial a lo virtual. Les deseo una muy buena clase y que tengan éxito en sus evidencias y trabajos. Les recuerdo mi nombre, el doctor Alfredo Arzuela Urbán, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.